Hola amigos, buenos días. Una pregunta que me hacéis de verdad con muchísima frecuencia en los comentarios es de que habéis ido a castrar a vuestro gato y vuestro gato posteriormente a esta castración notáis o lo veis que está más agresivo de lo habitual. Y me preguntáis, oiga, ¿esto es normal? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar en esta situación? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros a qué es debido este incremento de agresividad que lógicamente no te esperas después de una castración y sobre todo cómo tenéis que actuar después de todo proceso quirúrgico como la castración para que la agresividad de vuestro gato no se manifieste nunca. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Antes de empezar con el contenido en sí del vídeo, considero que es importante porque a veces me hacéis las preguntas y no sé muy bien si habéis hecho una cosa u otra, que diferenciéis o que sepáis diferenciar entre si habéis castrado o habéis esterilizado a vuestro gato. Para entendernos, y muy sencillo, la esterilización es reversible. Es un sistema por el cual vuestro gato deja de ser fértil, pero de forma transitoria durante un tiempo y luego puede volver a ser papá. En cambio, la castración es la extracción de los testículos y esto ya no es reversible, esto ya se pierde y no se recupera nunca. Es así. Pero claro, a nivel hormonal no es lo mismo. La castración, es decir, la eliminación de los testículos en el caso del macho y de los ovarios en el caso de la hembra, pues va a quitarnos del medio la principal fuente de hormonas en el animal. Por lo tanto, no va a tener la misma repercusión un animal castrado que un animal esterilizado. Esto lo debéis conocer, debéis que ser consciente que no es lo mismo una cosa que la otra. Centrándonos en la castración, que es seguramente lo más habitual y lo que habéis hecho, creo yo, que el 99%, porque esterilizar es algo que se tiene que repetir y en cambio castración vas una vez, gastas el dinero y ya sabes que es de por vida. Yo siempre, y esto también un poco como preámbulo a lo que os voy a contar, os recomendaría que si os lo pudieseis permitir, porque esto es muy fácil de decir, pero luego no es fácil de llevar a la práctica, el día que vayáis a castrar a un gato, pidáis en el trabajo, no voy a decir que dos días libres, pero por lo menos 2 días que podáis teletrabajar desde casa. Es importante que esos 2 primeros días tras la castración estéis de una forma más continua acompañando al gato. Pensar que van a haber 2 cosas importantes en toda castración, que luego vamos a hablar con más detalle. Una, el propio efecto del anestésico, que al animal lo van a dejar un par de días, aunque se haya pasado el efecto de la anestesia, pero quedan un poco aturdidos y ese aturdimiento hace que tenga reacciones inesperadas que vosotros interpretáis como reacciones de agresividad. Y luego, lógicamente, un cambio brutal en los niveles sanguíneos de hormona. Y esta bajada de los niveles sanguíneos de hormonas, sobre todo de hormonas producidas en el testículo, pues van a tener, hasta que su organismo se adapta a los nuevos niveles, una repercusión. Y esto, pues, no va a ser lo mismo si el animal está acompañado o no está acompañado. ¿Cuánto va a durar esta agresividad del gato tras la castración? Pues básicamente los casos de agresividad de los gatos tras una castración no suelen prolongarse más de una semana. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos esta agresividad está relacionada con las molestias que va a tener el animal tras el posoperatorio, perdón. Y estas molestias son fáciles de entender. Pensar que en el caso del macho hemos hecho una incisión de un par de centímetros y en el caso de la hembra un poquito más grande, pero que están en una zona extremadamente sensible, muy cerca de la zona genital. Y imaginaros pues que estás molesto y tal, y los animales en este sentido son como los niños. A los niños cuando les duele algo, ¿verdad que se ponen muy pesados y muy pelmas? Pues con los animales pasa exactamente igual. No quiere decir, como me dice mucha gente, de que el gato me tiene rencor, que se quiere vengar de mí. No, es la forma que tiene el animal de manifestar que está incómodo, pero no te lo sabe decir. Una vez pasada esta primera semana,
Pues en el caso de las gatas les viene a costar entre un par de meses, un mes y medio, 2 meses, que pasen un par de ciclos a que su organismo se regularice completamente. Básicamente notaréis que la gata cada vez se nota más tranquila, cada vez está más relajada, porque se va a ver sin las molestias de la ovulación, porque la ovulación en las gatas es dolorosa. En el caso del gato, pues su organismo está ya diseñado para compensar a nivel de comportamiento esta carencia de hormonas. Esta compensación no suele durar, así como en las gatas esta compensación puede llegar 2 meses y 2 meses y pico, en el caso del gato en 15 días, un mes máximo, su organismo ya se compensa. Sí que notaréis, y esto os llamará la atención, de que el resto de gatos que de la contornada o gatos con los cuales vuestro gato tenía relación, sí que van a notar a vuestro gato extraño, lo van un poco, digámoslo así, a rechazar. Básicamente, y esto es una buena señal, porque al no tener los niveles de hormonas masculinas que tenía el gato, por ejemplo, su olor corporal cambia muchísimo y los gatos se reconocen unos a otros mediante el olor, con lo cual al haberle quitado los testículos, en el caso del macho, pues su olor corporal cambia y hace que algunos gatos digan, ¿y este quién es? Este es nuevo, a este no lo conocemos, porque para ellos es un nuevo individuo, porque huele completamente diferente. ¿Y cuál es mi principal consejo para todo propietario o propietaria? Pues lo principal es que seáis consecuentes, que sepáis que este cambio de comportamiento que va a durar, pues ya os digo, entre un mes en el macho y máximo 2 meses, 2 meses y pico en la hembra, es algo temporal. Este cambio hormonal, esta adaptación a la nueva situación no va a ser nunca eterna. Esto va a tener un tiempo donde el animal va a notarse extraño, a reaccionar de forma a veces inesperada, pero que con el tiempo esto se va adaptando poco a poco y el gato tarde o temprano vuelve a su normalidad. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.